Buenas noches, profe. Hola, Alison. Buenas noches, Magíster. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. El entregable. Hola, ¿cómo están, chicos? Profe. Buenas noches. Deme- ay, mira. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido, chicos? Cuéntame. Todo muy bien, profe. Ya, qué bueno, María Graciela. ¿Ya estamos todos? Profe, buenas noches. Hola, Jameson. ¿Cómo les va? Ya le cambié, ¿no? Sí, gracias. A ver, cuéntame, ¿qué hay para hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Quiero escucharles. Más. Pues escucho, chicos. ¿Qué vamos a abordar hoy? ¿Cuáles son sus criterios, sus análisis, sus reflexiones de la clase de hoy? A ver, ¿dónde está? Alison. Sí, profe, si no estoy mal, para hoy tocaba las reflexiones críticas de la esfera pública. Ujú. Y bueno, yo estaba leyendo en el compilado una parte que mencionaba Nancy Fraser, si pronuncio bien, Fraser. eh, que, Fraser, que cuestiona los supuestos universales y homogéneos de la esfera pública de Habermas, que argumenta que en realidad ha funcionado históricamente como un espacio excluyente, limitando por estructuras de poder. O sea, yo le entiendo a lo que ella dice, porque dice que Habermas muestra como un espacio neutral, o sea, como un debate racional sobre que ya está controlado con personas que ya tienen privilegios, por así decirlo, lo que limita la participación y silencia a otras voces. Y por eso propone esto de esferas públicas o contrapúblicos, donde los grupos marginados generan su propia opinión. Ya, ¿y qué reflexión te merece esa apertura de Fraser, sobre todo, Alison? Hoy vamos a ver Fraser y es muy importante que ustedes estén fuertes en eso, que lo comprendan, que lo analicen más que seguirlo, proponerlo por lo que no analicen. ¿Qué reflexión te merece esto de los contrapúblicos, Alison? No estás, Alison, te fuiste. Ah, no, ahí estás. ¿Qué entiendes por esto? Primero, ¿qué entiendes por el tema de que Fraser propone una crítica frontal a al planteamiento de Habermas en el tema de que da una apertura a nuevas presencias dentro de la esfera pública desde cuatro puntos fundamentales? ¿Qué entiendes por eso, Alison? ¿Qué más entiendes de esta propuesta? Digamos, como decían en la clase anterior, que gracias a tres puntos, esto de la esfera pública y la publicidad, o sea, se fragmentaron en diversos espacios donde la gente ya generaba su propia opinión y defendía lo Ya, que decía. ya. Bueno, gracias, Alison.
Estamos todos, qué bueno. ¿Estuviste en la clase anterior, Alison? No, profe, no pude asistir, tuve un problema, pero sí vi la clase. Ah, qué bueno. Les ruego que cuando no asistan, dejen un correo, ¿ya? Del por qué. Más que por justificación para seguir esta. Yo me acuerdo de todos, ¿vieron? O sea, sí, y así fueran 50, me acuerdo de quién ingresa y quién no. ¿Y por qué me acuerdo, chicos? Por sus voces activas en la clase. Ok, Vero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar lo que es libre acceso y la paridad en la participación. Según Nancy Fraser, la evidencia sugiere que para obtener una esfera pública en la que los interlocutores puedan deliberar como iguales, no basta con suspender las desigualdades sociales. Eh, Tomaba como ejemplo yo, por ejemplo, en el transporte público. Ecuador tiene las leyes que garantizan el derecho a la movilidad, pero a pesar de estas, las leyes no se cumplen en lo que respecta a la infraestructura, no cumplen con la normativa como las rampas. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de lo que es la ausencia de igualdad social y limita las capacidades de ciertos grupos para ejercer sus derechos. Ya, ¿qué punto es esto de la paridad, Berito? ¿Cuál de los cuatro puntos es? Me parece que es el 4.3 creo que es el que está en la página 14, profe. Es el primero de los cuatro que propone Fraser, ¿no? Y ya, Y, ¿Y por qué es el primero? Porque ciertamente, tal vez la misma autora, o sea, releyéndole, ya les doy la palabra, chicos. Solo es importante esto porque el ejemplo que pone Vero, inicialmente yo decía, a ver, transporte público, acceso, más bien porque Fraser habla de acceso justamente a esta esfera pública y al espacio de lo público, de pronto no desde el sentido tangencial, no me entienden literal, sino desde la presencia, estar dentro de. Pero bueno, viene al caso el ejemplo de la Vero porque, adelantando un poquito, esto es de lo que trata la sumativa final 2. ¿Ya? De la apropiación de los espacios de la esfera pública, no necesariamente a veces materiales o a veces sí materiales o físicos. De entender que la esfera pública a veces se puede transparentar no solo desde lo físico, sino también desde lo simbólico o desde la configuración que nosotros entendamos de ella. Me van siguiendo la idea. O cómo la podemos entender desde relatos, narrativas, que es la sumativa final 2 en sí, del tema esto del storytelling, ¿no? De relatos y narrativas de los espacios, de las ciudades. Entonces, sí, está bien eso, Vero, pero vamos a ampliar estos abordajes del día de hoy, y es de lo que significa de esta reconstrucción o repensando la esfera pública, que justamente es la propuesta de Fraser. Una de las críticas más fuertes a Habermas y que presenta cuatro bases, dijiste la primera, desde la historiografía revisionista y tiene fundamentos de Geoffrey Eley, de Hakerbrook y, y son buenos, son activistas, ¿no? Sobre todo algunas docentes activistas feministas. Y yo por eso les decía el otro día creo que les pregunté a ustedes, ¿no? Bueno, no sé, qué colectivo o movimiento social es históricamente el más fuerte y que ha hecho más presencia y es justamente el movimiento feminista. Bueno, ya, chévere ver. Stephanie Sánchez, Buenas noches, profe. buenas noches. Bueno, yo voy a hablar acerca de la idea de la esfera pública transnacional. Y bueno, aquí Nancy Fraser plantea la teoría de la esfera pública para adecuarla al mundo globalizado, caracterizado por la dispersión territorial, la multiculturalidad, la diversidad de actores y la multiplicidad de espacios comunicativos transnacionales, superando así las limitaciones del método clásico, lo que lo vinculaba también exclusivamente a los estados soberanos y también los ciudadanos. Ujú. Un ejemplo que yo tomé aquí fue de lo que vemos en día, por ejemplo, en las redes sociales, ya que operan como Mm, estos lugares de comunicación
fragmentados y diversos, donde en sí hay diferentes colectivos, como usted lo mencionaba, ya que, por ejemplo, las comunidades indígenas, también los movimientos feministas o los activistas del medio ambiente generan y contribuyen en sí sus propios mensajes de a favor o en contra, ya que en sí la infraestructura comunicativa criticada por Nancy Fraser en sí se desnacionaliza al permitir en sí la difusión global y variada de opiniones, ya que en sí estas plataformas no están tanto controladas por un estado como tal y tampoco dependen en sí de un idioma nacional. En sí son participativas para todos. Ok, gracias, Stephanie. Tiffany. Buenas noches, profe. Yo le voy a hablar del tema del 4.1.2, que es la igualdad, diversidad y múltiples públicos. Em, Aquí se abordaban de que existían dos tipos de relaciones. Las relaciones de interpúblicos, que nos decía que esto era la naturaleza y calidad de las interacciones que se dan entre diferentes públicos. ¿A qué se refería con esto? Es cómo se comunican los grupos distintos entre sí. Un ejemplo de esto podría ser los vecinos de mi barrio cuando hablan con la policía comunitaria o con otros vecinos de otros barrios. Están interactuando varios públicos distintos. Y también nos hablaba sobre las relaciones de los intrapúblicos. Estos es la naturaleza y calidad de las interacciones dentro de un público. Esto igualmente, como un ejemplo, podría ser los vecinos de mi barrio que conversan entre ellos sobre los robos o la inseguridad que se han estado dando. Y esto es dentro de un mismo público. También Habermas nos enfatiza sobre la singularidad del modelo de la esfera pública burguesa. Esto no, a lo que se refiere él es que se presenta como si fuera la esfera pública, es decir, una sola. Nos habla de cuando aparecen otros públicos. Este se interpreta como una fragmentación, nos decía también como fragmentación o decadencia. También, con un ejemplo, podría decir que antes los debates públicos importantes se daban solo así como que en la televisión tradicional o en los periódicos impresos. Podría decir así como que los programas como Teleamazonas o Ecoavisa o hasta El Comercio. Y hoy existen muchos públicos, como los grupos feministas, los TikTokers, y también esto sería como la fragmentación, porque antes había un único espacio ordenado y ahora hay varios. Y esto lo que significa es que realmente representan, o sea que esto de la esfera pública burguesa, de lo que hablaba Habermas, lo que significa es que no a todos les representa esta esfera pública porque no todos como que no se incluía esto de la voz de barrios populares o la voz de colectivos de mujeres, y eso se hace pasar, o sea, no se hace pasar por la voz de todos en general, no le representa a todos. Eso, profe. Muchas gracias, Tiffany. Gracias por los ejemplos también. Emily. Buenas noches, profe. Bueno, yo en general en la lectura se reconoce a varios autores, como Habermas. Bueno, él nos propone el modelo liberal de la esfera pública que está limitada por la exclusión estructural. Aquí Nancy Fraser nos propone la existencia de los contrapúblicos como espacios de resistencia. Yo aquí estaba planeándome un ejemplo, digamos, Habermas nos propone que si esta persona ocupa un estilo de ropa en específico, ella sí puede participar en la esfera pública, mientras que Fraser nos diría que para los contrapúblicos se necesita, los excluidos puedan ser reunidos, o sea, identificando estas diferencias. Manbridge, en cambio, reconoce que por las desigualdades unos llegan a hablar fuerte y por ende no llegan a ser escuchados. Y por último, Haley, como intenta convencer para aceptar la forma de ver el mundo. Entonces, en común sería que coinciden que la esfera pública en sí es vital, pero también
causa una problemática y se diferencian cómo está en la crítica y las alternativas que proponen. Ok, nuevamente para la sumatoria final 2. Es que mucho tiene que ver esto con el tema planteado de si se dan cuenta cómo el tema de quererse sentir incluido dentro de una esfera pública determinada, aunque la esfera pública es una, y sus espacios son diversos y sus momentos son cambiantes. Ahí la Emily hablaba de un tema de ropa, por ejemplo, ¿no? O sea, así como la gente de pronto, tal vez por este tema de, yo lo llamaría cultural, quiere pertenecerse a a un público determinado, tal vez siendo de otro público. Y como entonces esta primera presentación, apariencia, por llamarlo así, material, puede o no determinar las ganas de una persona por sentirse parte de o incluirse en una determinada situación o espacio. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta ahí cómo entonces los relatos y las narrativas, por ejemplo, estos imaginarios que uno podría ir formando, pueden construir estos accesos o no hacia estos espacios públicos. La normativa, la construcción, el constructo social, yo creo que esto creo que deben verlo en tal vez en comunicación y cultura organizacional, ¿no es cierto? El tema de la institucionalidad, de la organización, de la empresa puede determinar ciertos principios que usted los puede empezar a normalizar por cultura y por principios propios. Pero justamente entonces, ahí la propuesta de las narrativas de si usted se siente diferente, si usted no se siente un público, no necesariamente significa que va a ser un contrapúblico. No necesariamente funciona la ecuación así directa, ¿me entiende? ¿Y saben cómo lo vamos a entender mejor? Por supuesto, descifrando y entendiendo estos cuatro momentos o cuatro puntos que propone Fraser, como crítica frontal, pero dialógica a la propuesta de Habermas. Entonces, cuando entendamos estos cuatro puntos, vamos a poder entender ahí sí qué es un contrapúblico y si nos configuramos o no como contrapúblicos. Y hay una diversidad inmensa, ¿no? Es una complejidad el tema de públicos y contrapúblicos. Ah, ok, Carla, pero está pendiente el tema de, de lo digital y las redes sociales. Carla. Buenas noches, profe y compañeros. Ya un poquito hablando en general y del tema 4.1, del punto 2 y el 3. Que de este tema podemos ver que ese espacio que supuestamente es ideal, donde todos podemos opinar en igualdad, no es tan perfecto como lo dice Habermas. Como muestra Nancy Fraser, la esfera pública está llena de exclusiones, como de mujeres, personas racionalizadas, sectores populares, y todos estaban excluidos. Por eso, más que un espacio neutral, siempre ha sido un lugar donde se han presentado desigualdades. Fraser dice que no basta con imaginar que una sola esfera pública, sino reconocer que existen muchos públicos y contrapúblicos que pelean por ser escuchados y que esa diversidad es necesaria para que se presente una democracia más real. También creo que por esto nacen los contrapúblicos, porque cada grupo que ha sido excluido ha buscado su propio espacio donde puedan ser escuchados. Eso. Muchas gracias, Carla. Perdóname, apagué un momento la cámara, pero te estaba oyendo atentamente. Jimson, ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hablando de contrapúblico, este, entraría en este tema lo que está pasando, por ejemplo, en China, que todos los influencers, no recuerdo si con usted vimos este tema, pero de que en China van para poder opinar, por ejemplo, si es de salud, si es de educación, tiene que tener precisamente el título, si no, no puede opinar. En este caso son los influencers más que todo.
A ver, primero, eh, es bueno el tema porque viene a colación. Entendamos primero qué son los contrapúblicos, ¿sí? Cómo se originan dentro de la esfera pública. Me gustó mucho lo que dijo Carla Salazar y pongan la atención en eso. Hay una multiplicidad o diversidad de esferas públicas dentro de un mundo social, ¿no? De otro mundo social. Pero ¿en qué momento esa esfera pública puede llegarse a consolidar, verán, utilizando las palabras concretas y las categorías, a consolidar como una esfera pública que trate de representar a la mayoría? Porque a través de esa esfera pública entonces se va a construir opinión pública. Sí, claro, eso que muy claro, chicos, que hacen con eso, porque lo abordó Carla. Y es lo que vamos a ver hoy. Y siento una necesidad, o sea, les leo, les escucho, he visto en sus foros y en sus tareas esta necesidad de quererlo correlacionar a lo digital, ¿no? A las redes sociales. Y les pido un poco de calma, de tranquilidad. No les he pedido nada con lo digital, todo. No les he pedido correlaciones, comparativas. Se agradece la proactividad. Siempre escucho su voz y en opinión pública mucho más, porque aquí la empezamos a construir. Pero les agradezco que un poquito tranquilicen esas ganas de querer correlacionar todo con el tema de las redes sociales, lo digital. Primero, porque no les he pedido. Y segundo, porque primero hay que entender esta parte conceptual tan fuerte para recién entrar a hablar sobre el debate de lo digital. Y si desde lo digital se forma o no opinión pública, lo vamos a debatir y lo vamos a tratar de dilucidar y dejar claro hasta el fin de la clase. Por eso este tema de lo digital, si han revisado el sílabo, está en el último unidad, ¿sí? Entonces, siempre las correlaciones son buenas, pero con fundamento. Entonces, todavía nos falta alimentar muchísimo la parte conceptual, teórica, categórica, de muchos abordajes para entender la parte de lo digital. Entonces, dejemos un poquito ahí en stand-by esta parte para poderla retomar, para poderla abordar ya en el momento que sea necesario. Sí, preciso. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ya, gracias. Ok, ya estaban viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, entremos a materia. Ya, ok, verá. El propósito de esta clase o el objetivo que nos llama es que podamos entender justamente cuatro abordajes principales realizados por Nancy Fraser, la principal interpeladora de Habermas, en cuanto al tema de la esfera pública y sus públicos. Ese es el principal objetivo, entender los cuatro lineamientos base. Evidentemente, preentendiendo que se introduce una revisión crítica al concepto tradicional de la esfera pública, el propuesto por Habermas desde su primera edición de Historia y Crítica a la Opinión Pública y después en sus versiones, en sus nuevas ediciones. ¿Se acuerdan que hablamos la anterior clase? En una primera propuesta del 90 y una segunda edición finalmente del 94. La propuesta de Fraser que viene a criticar es del 97. Esta visión idealista o que idealizaba este espacio de deliberación racional y accesible para todos los ciudadanos se ve realmente interpelada, es el término correcto, por esta autora, ¿no? Por Fraser. Porque esta idea, porque esta propuesta y dejaba por fuera las exclusiones y desigualdades reales del mundo social, de la vida, de género, de clase, lo mencionaron ustedes, de etnia, de color. Y estas exclusiones al mismo tiempo hacían caer de relieve o colocaban en énfasis que existían otros múltiples públicos. Y ya una emergencia de contrapúblicos, tal vez sí, un término acuñado por Fraser, pero como les dije, proveniente de todo un estudio de una línea revisionista historiográfica,
cultural. Por tanto, es importante subrayar que este ideal de libre acceso y participación equitativa desde la propuesta de Habermas no se cumplía en la práctica, ¿no? Y era por tema cultural, por tema conceptual, y sobre todo por un tema muy importante, y aquí sí empieza un clivaje de tensión permanente, verán, anótenle, o escríbalo, subrayen. Este clivaje de tensión permanente tiene que ver con públicos dominantes, con los públicos de élites de la esfera pública, que fueron evolucionando desde que hemos empezado a caminar el tema de la opinión pública, ¿se acuerdan? Eh, Públicos en inicio que tenían los medios, que tenían el poder, que tenían pertenecientes a clases sociales altas, públicos reales, y a estos públicos aparecieron ya unos públicos opuestos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la publicidad burguesa que tratamos? Y este corte, esta línea de pensamiento de la publicidad burguesa que decía, ok, no todo puede ser admitido simplemente porque viene desde el Estado o desde la monarquía o desde las formas de pensar dominantes. Entonces nace, mire, ya un público, un nuevo público, fue la publicidad burguesa, ¿se acuerdan? Pero evidentemente este no recibe esta categoría de contrapúblico, simplemente es un nuevo público. Acuérdense por eso las temáticas de cada tema y subtema. El anterior tema vimos, ¿se acuerdan? La presencia de nuevos públicos, nuevos públicos. Entonces, claro, en consecuencia se propone ampliar la noción de esta esfera pública para dar cabida justamente a esta diversidad, a esta pluralidad. Mira, más que de presencias y de sujetos, de voces. Prácticas discursivas. Ustedes están ya en quinto nivel, ¿no es cierto? En quinto semestre. Y también toman, si no me equivoco, análisis del discurso. Entonces, deben entender que la presencia de unas nuevas voces también generan nuevas prácticas discursivas, o sea, nuevos relatos, nuevas propuestas de pensamiento ya en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, este análisis propone varios abordajes también, ¿no? Incluso separar este concepto rígido, que en lo personal tampoco lo estilo mucho, de sociedad, estados, sociedad civil, Estado. Más bien lo que se quiere proponer son diversas esferas que van conformando este mundo social y esta gran esfera pública. Entonces, desde la propuesta de Fraser, que dice, pensando de nuevo la esfera pública, eh, esta autora de origen alemán propone una revisión crítica y actualizada del concepto de esfera pública que la formuló Habermas. Y señala, sobre todo, que este modelo tradicional, vuelvo, idealiza o idealizado, propone aquellos espacios de deliberación democrática que, la verdad, más que democratizar, excluía y más que ampliar, limitaba. ¿Qué limitaban, chicos? ¿Qué excluía? La posibilidad de explicar las complejidades actuales de la sociedad. Entonces, la primera o la incipiente crítica reside en que la esfera pública burguesa de Habermas fue construida y permanece siempre basada y fundamentada en la exclusión de ciertos grupos sociales, especialmente mujeres, indígenas, afrodescendientes, minorías, clases populares. ¿Y esto acaso no contradice, no, me pregunto yo, los postulados de libre acceso, igualdad y de paridad? Justamente, claro. Entonces, esta nueva propuesta o este repensamiento de esta esfera pública enfatiza sobre todo en la imperiosa necesidad de que se reconozca una multiplicidad de esferas públicas. Y con ellos de este concepto que ya vamos a entender, ¿no? De contrapúblicos. Que en una primera definición ya conceptual y epistémica significa que estos contrapúblicos, que son unos públicos diferentes al inicio, ¿no es cierto? Estas minorías, estas exclusiones, incluso a públicos marginados históricamente, significa que estos contrapúblicos primero aparecen como respuestas y esos mismos siendo y configurándose como resistencias, o sea, dando manifiesto propio, ¿me entienden? Dando testimonio vivo, por decirlo así, de todo una historia de exclusión.
y son el mejor o la mejor representación de contrapropuesta al modelo Habermasiano. Entonces, claro, empezamos a entender una esfera pública que ya no puede entenderse a veces solo desde correlaciones directas o bilaterales de Estado-sociedad, Estado-nación, ¿me entienden? Porque si la dejamos ahí, dejamos algo lineal, pero también muy amplio, ¿no es cierto? ¿Qué decimos de Estado-nación cuando hablamos de contrapúblicos? O sea, el Estado que rige y la ciudadanía, aunque eso realmente no va dentro del concepto de nación, y la nacionalidad de la que usted se cree representado. Entonces, claro, son conceptos macro, abarcadores, inmensos, en que hay que desmenuzarlos. Entonces, por eso justamente Fraser propone una reconstrucción teórica que integre nuevas realidades sociales, que dentro de estas realidades sociales incluya las luchas por el reconocimiento, la justicia social, la democratización del espacio público. Miren, qué bueno este momento para entender justamente cómo accedemos al espacio público. ¿Es nuestro? Por decirse público, realmente es nuestro. Entonces vayamos nuevamente, esto es lo complejo y al mismo tiempo el reto de opinión pública, de ir otra vez rescatando conceptos que ya los abordamos. ¿Se acuerdan? El tema de la propiedad privada en relación directa con qué? Con el espacio privado o con lo privado. O el tema de lo público, si tiene una relación directa con lo común, ¿no es cierto? O con lo accesible para todos. Lo que hablaba Vero al inicio. Entonces, esta reformulación, por decirlo así, que propone Fraser, implica de entrada sustituir conceptos o conceptualizaciones rígidas mm, para, para abrir, más bien ampliar o abrir un abanico de posibilidades hacia entender el verdadero concepto de públicos que están siendo afectados por estructuras tradicionales, élites o de gobernación, o los gobiernos, acuérdense, y que se han visto históricamente afectados por estas esferas de poder o estas esferas de élite. Y lo que buscan es que ser nada más una, que esta esfera, que esta nueva propuesta sea más inclusiva, más dinámica también, no solo inclusiva, porque es complicado entender el concepto de integración, inclusión y después dinámica. Yo le puedo integrar, pero eso no necesariamente significa que le estoy incluyendo, ¿me entiende? Sí, ¿no? Está fácil entender eso. Yo le integro a mi grupo, pero eso no garantiza que le haga partícipe o que le haga, que le esté incluyendo realmente. Solo le integré algo. Y eso significa también, entonces, el momento que yo le integro, primero, claro, le uno, le sumo y después le hago, soy inclusivo cuando le hago partícipe, pues, y escucho su voz y después, de esta forma, logro dinamizar este componente o al menos este entendimiento de la esfera pública. Y ahí dinamizamos la esfera pública. Y esta dinámica va a permitir justamente analizar los límites y las potencialidades que puede ejercer la opinión pública desde una perspectiva crítica y pluralista. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna reflexión que deseen hacer, aportar? ¿Van siguiendo? No los escucho. Sí, profe. Ok. Me pasé de la mina ya. 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 De esto hablaba Laverito al inicio. Por eso le preguntaba qué punto es. Y es el punto número 1 de los 4 supuestos lineamientos, planteamientos que propone Fraser. Este libre acceso, paridad en la participación e igualdad social, propone que el acceso justamente a la esfera pública debería ser abierto y partidario, en la práctica, pero no en la teoría, ¿no?
Porque en la práctica, lastimosamente o lamentablemente, existen desigualdades que limitan esta participación real de ciertos grupos sociales, especialmente de mujeres, de minorías o de grupos subordinados. La igualdad social, dice Fraser, es un requisito indispensable para una auténtica deliberación pública. Pero la estructura social, evidentemente, y sus relaciones de poder continúan reproduciendo lo contrario, o sea, exclusión y marginalidad. ¿Dónde ustedes podrían encontrar un ejemplo de esta reproducción continua de exclusión y marginalidad? Hoy en nuestra sociedad, por ejemplo. Eh, Natasha. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Yo creo que actualmente en la actualidad se puede ver reflejado en, puede ser en las comunidades indígenas o en las comunidades afroamericanas, también desde un punto. ¿Pero de qué manera? De la manera en que muchas veces son excluidos de tener una participación verdadera dentro de los espacios públicos, o muchas veces su opinión no es verdaderamente aceptada y estos públicos han venido siendo relegados de años atrás. Ok. Pero sí, ok, gracias, Natasha. Afrodescendientes, acuérdate, ¿ya? Bueno, afroamericanos también existen, por supuesto, pero de pronto para contextualizarlo más en nuestra localidad, afrodescendientes o decías grupos de indígenas. Bueno, en todo caso, es un ideal propuesto por Fraser, ¿no? Este libre acceso. Pero ella mismo lo dice. En la práctica siguen persistiendo desigualdades que limitan la participación real y auténtica. No hablemos de verdadero, Natasha, porque es un concepto muy complicado, pero sí auténtico, ¿no? O real, que es más directo a poderlo abordar. Ah, y existen, todavía claro que existen, a menudo, a diario, por formas de pensamiento, por formas de expresión, por formas de vestimenta, por cómo uno se representa, ¿me entiendes? No necesariamente solo grupos como indígenas, afrodescendientes. Mujeres sienten a diario la exclusión de esta estructura que se debería entender como que está proponiendo un libre acceso, pero no lo es. ¿Se acuerdan de la introducción al pensamiento económico? Cuando, bueno, no sé si vimos esos indicadores. ¿Cuál era el porcentaje de desventaja del acceso al empleo por parte del hombre y cuál era el de la mujer? Hay hay un dato, una referencia concreta, Natasha. Existen todavía 8, 7, 9 puntos de distancia, 10 puntos porcentuales del acceso al empleo por parte del hombre en clara diferencia con la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Reflexionamos sobre eso. O sea, la teoría ahorita es potente y es importante, pero hay que detenerse un momento a reflexionar y quiero escucharles a ustedes. ¿Por qué se puede dar, por ejemplo, este tema del empleo como indicador? No es el mismo entre hombres y mujeres. ¿Por qué crees, Abigail? Eh, o sea, porque ya desde años, porque bueno, ya desde, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, o sea, una vez que ya se dio como que esta desigualdad entre mujeres y hombres, ya desde hace mucho tiempo y como que se normalizó, ya fue, o sea, tan normalizado que durante mucho tiempo ya eh, ha cambiado un poco, pero no tanto. Siento también que puede ser, por ejemplo, en la religión. Hay muchas religiones que, bueno, hay demasiadas religiones, pero específicamente en algunas todavía existe esa desigualdad y yo he visto mucho y he escuchado de religiones en donde solo, por ejemplo, el hombre tiene
voz y la mujer no, también los hijos tampoco, y eso se veía mucho antes, pero ahora en la actualidad yo lo escuché recién y yo pensé que eso ya había pasado, pero sigue todavía en la actualidad. Bueno, pero no me respondiste, o sea, del tema del empleo. El tema de religión es otra apertura complicada. Pero el tema del empleo, ¿cómo se evidencia esa exclusión? ¿Por qué se siguen realizando esos constructos dentro de esta gran estructura llamada esfera pública? ¿Por qué, Alejandra? ¿O dónde se evidencia? ¿O por qué? ¿Debido a qué? ¿Dónde se origina? Pues, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. No sé si me escucha. Muy bien. Ya, yo creo que hay la desigualdad de empleo, porque desde años pasados existe lo que el patriarcalismo, donde el hombre era el único que tenía el acceso a la educación, solo el hombre podía, o era el cabeza de hogar, el que llevaba el dinero, y la mujer era la que estaba acostumbrada a estar en la casa, pese a que ha habido muchas manifestaciones donde la mujer ha cogido empoderamiento, ha salido a flote, se podría decir así, los indicadores siguen siendo altos porque se considera que para ciertos trabajos solo el hombre lo puede hacer. Correcto, Por correcto, ejemplo, correcto, en el correcto, tema de correcto. de la albañilería, por ejemplo, solo los hombres pueden trabajar. Saber a una mujer en esos tipos de trabajo es como que denigrante porque dicen, no, ellas no pueden hacer eso, o como siempre se ha considerado a la mujer parte del sexo débil, dicen, es que eso es muy pesado, muy fuerte, y ellas no pueden trabajar en eso. O sea, las mujeres deben dedicarse a trabajar en temas de la cocina, costura, y etcétera. Pero también ver, si le vemos desde otra perspectiva, en nuestro país nunca ha habido una mujer que ha sido presidenta, y es porque por el hecho mismo de que dicen una mujer no está capacitada para hacerlo. Entonces, siempre tienen la asociación desde años atrás donde la mujer no puede o la mujer no tiene esa capacidad de ejercer ciertos ámbitos. Entonces, eso, a pesar, como decía, de que, por ejemplo, en tema de educación, se me fue el nombre ahorita de quien nos ayudó para que nosotros pudiéramos tener el acceso al voto por primera vez. Ah, Sin embargo, investíguenlo, por favor. ¿Mande? Investíguenlo, por favor. Yo sé, Se me fue el nombre, lo tengo en la puerta. por favor, investíguenlo. Ya, Eh, ya, está bien. Ya, entonces eso. está Entonces, bien. por eso la educación de ciertos pueblos, como mencionaba, pues se puede decir las comunidades se va pasando de generación en generación y así se va criando a la sociedad como tal. Sí, muy bien. Le atinaste primero desde el abordaje cultural que estabas diciendo, de las diferencias entre hombre y mujer. Después hablaste del tema de un constructo que lastimosamente está tan enraizado como el sexo débil o como usted no va a hacer lo mismo que hace un hombre. Y eso, lastimosamente, es parte de la estructura y es parte de la esfera pública dominante y es parte de la propuesta patriarcal de la que también hablaste. Entonces, y eso se traduce y eso se transforma después en indicador. ¿Cómo? Por eso les hablaba del empleo. Y les pedía, les decía, no sé, ya no lo veo aquí a Abigail, no está, Abigail, ¿cómo? Verán, el empleador se resiste a contratar a una mujer primero desde el hecho de que es mujer, de que entre comillas y mal llamado es como alguien que está predestinado a primero romper y luchar contra el propio paradigma y después demostrar lo que puede hacer si me dé. O sea, es una doble batalla, es un doble confrontación permanente. O sea, ¿por qué tiene que la mujer demostrarle a alguien lo que está capaz o de lo que es, de lo que puede alcanzar o cuál es su potencialidad? ¿Por qué? Entonces, es complicado. Primero, romper el constructo, el paradigma establecido hacia la mujer. Después ya vienen cosas, temas ya literales. Ejemplos. El empleador no le interesa contratar a una mujer por el tema del embarazo, que va a tener que darle su permiso previo, ¿no es cierto?, en la etapa ya prenatal, en la etapa ¿cómo se llama? Es más ahí estipulado este el tema ya en la etapa de que él está, Gestación.
No, no, no. La etapa que prácticamente En la tiene, etapa de gestación, en no, la etapa de lactancia, perdón. sí, exactamente. Tiene que darle 2 horas, 3 horas antes para que salga antes. Entonces, claro, el empleador no. No me interesa, voy a bajar mi productividad, yo quiero una persona 24/7. Ese es el otro. No, yo quiero un hombre para hablarle hasta más fuerte y que no tenga ningún complique, como si nosotros no tuviéramos derecho a la queja. Saber que puedo contar con este colaborador 24/7, llamarle a cualquier hora de la noche, del día. O sea, toda una serie de constructos, ¿se dan cuenta? De imaginarios. Ahí está su sumativo final 2. Miren, otro ejemplo, verán, no me dirán después que no estuvo claro, porque eso lo propuso su servidor, Alejandro, su sumativa final 2 con el Mauro. ¿Ya? Entonces, el tema del sexo débil, de que no van a poder hacer lo mismo, de que no puedo insultar con confianza, gritar la voz, alzar la voz, llamarle a cualquier hora, porque después puedo estar sujeto a cualquier demanda, denuncia, o tal vez si soy un poco más cariñoso. O sea, es un montón de cosas, un montón de temas que permiten a la teoría bajar la realidad, ¿se dan cuenta? Son grupos excluidos y que tienen que llevar estas batallas a diario. El acoso permanente, social, laboral, cultural, así en cosas tan triviales como si alguien maneja mal o bien y enseguida lo quieren etiquetar, ¿me entienden? Entonces, ya te doy la palabra, mi querida María Graciela, dame un momentito. Ya, eso es, bueno, ese es el tema de los indicadores en el empleo. No, no van a rendir lo mismo, no van a entregar, tengo que darle ciertos permisos de ciertas diferencias en el trato. Entonces, eso es a lo que se refiere Fraser cuando dice, o sea, en teoría sí, pero en la práctica no, no se da. Y eso lo podemos ejecutar igual con grupos marginados, grupos indígenas, afrodescendientes, am, con colectivos que no son parte de, y tal vez no lo quieren ni ser, ¿me entienden? Pero buscan también representatividad y, ojo, legitimación, que es a donde iremos a abordar las próximas clases, cuando hablemos de democracia legitimadora o de democracia deliberativa, y un paso a la vez, chicos. Entonces, sí, vamos a entendiendo estos conceptos y de ahí vamos abordando nuevas aperturas como esta democracia deliberativa, como la movilización de la opinión pública, como la presencia de contrapúblicos y de nuevos contrapúblicos, ¿verdad? Es complejo. Y de ahí el tema de lo digital. Si es que hay o no una representatividad, si se forma o se construye o no una opinión pública legítima y legitimadora, sobre todo desde el espacio de las redes sociales. Ok, María Graciela. Y esa magistra, la mujer que ejerció el voto y que nos ayudó a ser mejores, se llama Matilde Hidalgo de Prócer. Gracias a ella es que nosotros podemos tener, como se dice, voz y voto, porque antes, como decían los compañeros, solo el hombre tenía el derecho de que porque trabaja o porque es el más fuerte, puede trabajar en ciertas cuestiones. Pero la Correcto, mujer muchas no. gracias. Ujú. ¿Cómo se ha llamado? Repítanos, María. Matilde Hidalgo de Prócer. Ya, ok, perfecto. Gracias, María Graciela. Ok, en cuanto está el segundo presupuesto de Fraser, dice igualdad, diversidad y públicos múltiples. Se reconoce las sociedades contemporáneas no cuentan con una esfera pública única y homogénea. Ya, ese debate está terminado. ¿Listo? Ya. Hay diversas. Y como hay diversas esferas públicas, evidentemente va a existir diferentes públicos, múltiples públicos, y aquí nuevamente estos contrapúblicos que, acuérdense, emergen por la necesidad de, primero, dejar constancia de que existen. Esa es la primera necesidad. Y segundo, porque desean que su voz también sea escuchada y que esté dentro del debate de la esfera pública. Cuando yo les decía, de pronto no quieren de pronto ser conocidos como tal, mal, no, no, sí desean que su voz sea escuchada, reconocida y sobre todo legítima.
porque estos contrapúblicos articulan diversas identidades, diversas demandas, pero sobre todo demandas de reconocimiento. Y ya vamos a ver cómo después incluso esta demanda sube de nivel, ya no solo de reconocimiento. ¿Me entienden, chicos? Abran sus micrófonos, ¿van entendiendo? Sí, y yo le reconozco a la Stephanie. Después se va a elevar esa capacidad de discurso. José Armando. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, estimado tutor, compañeros. Yo Hola. tenía una consulta. Dentro de estos grupos marginados o contrapúblicos, ¿puede darse buena importancia a la comunidad sordomuda? Yo creo que es una comunidad que es casi nula que se ve, en alguna opinión. No sé si también entra dentro de la opinión pública o dentro de esta esfera. Esa era mi... Por supuesto que sí, porque son minorías, ¿me entiendes? Solo primero por el hecho de minorías podemos reconocerlo ya como un público emergente. Vamos por orden, sí, chicos, porque como les digo, no todo es contra público, pero sí como un público emergente que necesita justamente ser escuchado, así suena un poco irónico o contradictorio, necesita ser escuchado. Y este público de la comunidad sorda, como se les dice, no hay ningún problema, eso la terminología del tema de discapacidad lo admite, no hay ningún problema. Ya lo que no existe sordomudo son diferentes, ¿no? Y no existe esa terminología ni de discapacitados, ni incapacitados, ni capacidades especiales, nada, no existe eso. Ojo, cuando hablen en público. Personas con discapacidad, porque la discapacidad es simplemente asociada a una condición, ¿me entienden? Pero no a una limitación, ni a un señalamiento, ni a un encasillamiento. Entonces, las personas sordas, la comunidad sorda, está hoy por hoy organizada, tiene representación, legitimidad a través de la FENASEC, me parece que es en el Ecuador, ¿no es cierto? Porque la FENSE es de las personas ciegas, la FENASEC entiendo que es de las personas sordas. Y tiene una muy buena representación, han ganado muchos procesos reivindicatorios desde el mismo hecho de ser reconocidos dentro de, y eso lo propuso la Constitución, acuérdense, o sea, las personas con discapacidad antes no existían para el Ecuador. Claro, era un grupo relegado, era un grupo al que no se atendía, al que no se intentaba. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, José Armando, por supuesto que es un público emergente primero y que puede convertirse tranquilamente también en un contrapúblico en el momento que sientan que no están siendo parte, que no están siendo incluidos realmente, que no son tomados en cuenta, que sus voces, que sus posiciones, ya, para entonces no ser muy sensible, susceptible, que sus demandas o pensamientos no están siendo tomados en cuenta. Entonces, sin embargo, hemos tenido mucho avance en ello. Y desde la comunicación, un ejemplo. ¿Qué hago para que me entienda una persona sorda, Jimson, dentro de un producto comunicacional? ¿Qué debo hacer? Si hago un video, ¿qué debo hacer? Este, poner, si hago un video, ponerle los subtítulos Correcto. y ujú. Subtitular. Ese es un modo de brindar un nivel de inclusión, de acceso. Accesibilidad tampoco no es lo mismo que inclusión, pero van de la mano para el tema de la discapacidad. Incluso se puede colocar lengua de señas y es completo el nivel. Ojo, no todas las personas sordas entienden lengua de señas, como no todas las personas sordas entienden, son analfabetas. Entonces, ¿se dan cuenta? Sí, es bueno el ejemplo, gracias, José Armando. Estos son a veces minorías que no las vemos y están frente a nosotros. O la situación de una persona con discapacidad o reducida movilidad física. ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo las hacemos parte de? Si el propio entorno, miren, otro ejemplo, qué linda esta clase porque les estoy ilustrando para su sumativa final 2 una vez eso. El entorno físico de la ciudad de Quito es agresivo, es muy agresivo.
usted colóquese en un momento, no, o sea, tocando madera, ¿no? Primero. Lastimosamente un accidente y lo deja temporalmente limitado en un tema de físico, no sé, una lesión, no sé, una rotura, ¿me entiende? Podría transitar tranquilamente por la ciudad de Quito, libre acceso al espacio público, a los edificios, ¿no es cierto? Bueno, de eso tienen que ver los storytelling también, los relatos, los imaginarios de la ciudad. Ok, entonces, claro, esta multiplicidad de públicos o públicos emergentes que quieren buscar reconocimiento en esta primera fase, dice Fraser, lejos de fragmentar, viene a enriquecer la democracia y facilita el poder luchar contra las formas de dominación al introducir nuevas voces y agendas en la discusión pública. Por supuesto, eso sí. Y eso pasa de la práctica. Ya. En cuanto al tercer presupuesto de Fraser, ¿no? Ella nos habla de estas esferas públicas y justamente las preocupaciones públicas e intereses privados. Miren cómo se enfrenta lo público y lo privado. ¿Cómo se interpretaba la esfera pública? ¿Se acuerdan, chicos? Como un lugar donde confluyen varias personas, varios sujetos, varios públicos con sus respectivos intereses privados, ojo, y colectivos, y que puede ser un escenario de conflicto todavía por definir si es que se considera no lo que usted propone un asunto público. La preocupación de José Armando por el tema de la comunidad sorda, ¿cree que se puede instalar dentro de un debate de agenda pública? Claro, es un tema de agenda pública, la accesibilidad, la inclusión, el tema de la discapacidad mismo. Ahora, el tema de que, o sea, no me siento bien porque como me están de pronto tratando X y Z persona, o porque me siento limitado en tanto culturalmente, em, económicamente. Yo, Alejandro, puede ser un tema de debate o de agenda pública. No, porque es un tema particular. Ahora, si yo formo parte de las estadísticas de las personas que no están siendo debidamente atendidas por un sistema político gubernamental, ya se vuelve en colectividad, ya se vuelve colectivo el tema, ya no es particular. Y si salgo a movilizar mi opinión a través de las calles, mucho más. Entonces van entendiendo las diferencias. Hay temas que se tienen que instaurar dentro de la agenda pública. Entonces, y por tanto, estos públicos emergentes, o ya finalmente estos contrapúblicos, con su solo presencia, con su sola opinión, empiezan a interpelar a esta esfera pública dominante, empiezan a ampliar el contenido del debate público, buscando permanentemente incorporar temáticas, perspectivas, posiciones que tradicionalmente han estado excluidas por los públicos dominantes. Es decir, como público dominante, o sea, a mí no me interesa si usted realmente se siente autorrealizado, satisfecho con la política gubernamental. A mí me interesa que se comporte bien, que pague sus impuestos, que no tenga deudas, que puedan complicar su propia estabilidad. Eso es un público dominante empresarial banquero, por ejemplo. A mí me interesa que usted pague sus deudas. ¿Han escuchado esto de la buró de crédito, central de riesgos? Eso.
A mí me interesa si usted es profesional, ¿no? Entiende, sabe leer, escribir, critica, está en la universidad. Usted pague sus deudas. Cero deudas es un público para mí. Aceptado. Entonces, son las multiplicidad de aperturas, de espacios, de públicos dominantes. Sí, chicos, entendido hasta ahí. Abran sus micrófonos, por favor. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Sí, profe. Sí, pero Porque yo les digo, pónganme ejemplos, se quedan callados después. Ya. Bueno, y digamos, el cuarto presupuesto de Fraser, tal vez es el más complicado, complejo, pero también el de mayor amplitud, el de mayor reconocimiento, que habla sobre estos públicos fuertes, dominantes, frente a públicos débiles, habla sobre, nuevamente pone en la palestra un debate de sociedad civil frente al Estado. Y aquí lo que Fraser quiere o procura es distinguir entre públicos fuertes, que además de generar una opinión, tienen capacidad de decisión, como la Asamblea, o ciertos otros organismos con voz decisoria, frente a públicos débiles que, aunque generan opinión, carecen de poder político efectivo. Y eso ya lo dijo Habermas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dentro de la publicidad tradicional burguesa ya lo dijo. Bueno, lo reconozco, sí están ahí presentes, pero ¿cuál es su poder de decisión? Sobre todo en el accionar político. Y claro, Fraser también lo repite, dice, aunque generan opinión, carecen de poder político efectivo. La separación, por ejemplo, estricta entre estos conceptos de sociedad civil y Estado hace que esta idea mm, tenga fuerza, o sea, tenga palestra, tenga plataforma, porque justamente el Estado facilita esta limitación del alcance democrático. No todos pueden tener acceso y tener voz política y pública y tener un poder político efectivo. Entonces, aquí sí es importante una reflexión conjunta para fortalecer la participación y la toma de decisiones compartidas. ¿Creen ustedes que eso sí se efectiviza, que eso también es una verdad dada, que los contrapúblicos no tienen poder efectivo político y público? Les pregunto. ¿Creen que es una realidad dada ya? Mm, ¿Creen que los contrapúblicos no tienen poder efectivo político? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dice de Stephanie? Yo creo, profe, que, o sea, en sí no poseen ese poder efectivo político, porque en sí existen el poder fuerte, el público fuerte y el público débil. Entonces, en sí está de que los públicos fuertes son ¿cómo es esto de la asamblea? Y los públicos débiles somos nosotros, las personas que rara vez sí nos dan la oportunidad de opinar y así. Ya, Stephanie, muy bien. Alejandra Párraga. Falta la tilde. Desde, desde mi punto de vista, se podría decir que un contrapúblico sí puede llegar a ser efectivo porque aunque puede ser una minoría, esa minoría puede llegar a tener un contrapeso, depende del tema en discusión que se trate y pueda ese contrapeso sí, subir, o sea, como que explotar o sea, no sé si me voy a entender, pero ese público que uno ve inofensivo, que no tiene mayor realce o relevancia, puede hacer que cambie la postura y puede que se cambie la perspectiva que uno tiene de un tema en específico. Un ejemplo.
Como ejemplo, pues se podría decir en las últimas elecciones, en la consulta popular, desde la derecha se tenía se iba a ganar. ¿Por qué? Porque estaba a favor de muchas cosas. Tal vez los indicadores decían que estaban a favor de toda la gestión del presidente, pero sin embargo se decía que la minoría era quien estaba en contra, la que no, pues estaba haciendo las cosas solo para como que desinformar a la ciudadanía. Y esa minoría, cuando ya se llegó al día de las urnas, el día de las urnas como tal, salió a flote y vino siendo totalmente lo contrario, porque tal vez, por ejemplo, las personas ancianas, no ancianos, serían las personas de la tercera edad, que en un inicio le dieron el voto al presidente en apoyo, fueron quienes esta vez hicieron un contrapeso y como que se pusieron en contra de él. O sea, algo así más o menos. Ya, la primera parte tienes 10 y la segunda 0. Nada tiene que ver con el tema de la consulta porque ahí hay una diversidad de públicos. ¿Dónde estás, Alejandra? Te fuiste. Ok, pero está bien. S- Tienes que complementar esa propuesta del sí con un ejemplo, con un indicador. Emily, Creería que sí, no, porque sí, porque después de todo se están generando una discusión pública y no quizás porque no cuentan con los recursos para concentrarse dentro de lo dominante donde se generaría lo que sean más escuchadas. esa respuesta me suena un poco ambigua, aunque está bien fundamentada, pero está bastante ambigua porque o es sí o es no. Claro, después ya puedes dilucidar, abrir el debate, ¿no es cierto? A estas aperturas, pero o es sí o es no. ¿Con qué te quedas? Con el no. Ya, ok. Carla, Yo diría que no, profe, porque estos grupos no están en los grupos fuertes, por así decirlo, en los grupos que sí toman las decisiones. Un ejemplo podría ser las mujeres cuando arman campañas para protestar, pero a la final ellas no pueden aprobar leyes, o sea, lo único que pueden hacer es salir a protestar, pero no pueden tomar decisiones. Entonces ya, yo diría que no tienen. gracias, Carla. No, ¿cuántos nos vamos? Vamos la Stephanie, Alejandra dijo sí, la Stephanie y la Carla no. Ah, Emily también no, 3-1. Te están ganando, Alejandra. Abigail, Profe, yo pienso que sí tienen el poder como político, no necesariamente desde el inicio se podría decir, de sus luchas o de lo que necesitan dar a conocer al público, pero luego sí, un ejemplo claro puede ser las feministas. Ellas al inicio mostraron o sea, lo que querían dar a conocer sus intereses como Em, o sea, por ejemplo, lo salarial, también la violencia de género. Entonces, pienso que sí tienen un poder político, pero no desde el inicio. como la Alejandra, está bien la primera parte y la segunda no está clara porque, o salvo que me puedas lograr dar un ejemplo de cómo han efectivizado la agenda política pública del movimiento feminista, que sí hay varios, pero tienes que asentar con el ejemplo, ¿ya? Pero bueno, vamos a ponerle dentro del sí, entonces estamos 3-2, ¿no? Berito, ¿me ayudas a contabilizar? Natasha, 3-2 dice, en 3 dicen que no. Natasha, Bueno, profe, yo creo que sí tres tienen una tres. participación, pero puede Política, ser política. limitada. Ajá, sí, pero puede ser limitada, ya que varios de estos públicos, aunque sean minorías, han podido ser el punto de partida para que se generen leyes dentro del Estado o regularizar algunas de estas para una mejora dentro para su bienestar, se podría decir,
que mejore la calidad y los intereses de este público. Entonces, yo creo que sí, pero desde un punto de vista de Ya minoría. déjalo ahí. Ya, perfecto. Sí, y está bien sustentado en todo caso eso. Han puesto base, dice la Natasha. ¿No es cierto? Eso dijiste. Ya, Sí, Tiffany. pero Tiffany, a ver, estamos a tres. Necesitamos alguien más después de José Armando para que rompa. Ya, hasta Simpson. Dale, Tiffany. Profe, yo la verdad también me voy por el sí, porque un ejemplo, literalmente puedo poner el ejemplo que pasó este mismo año sobre el paro que se dio sobre esto del subsidio de los combustibles. El Yo 10. podría decir, ajá, del 10 ajá. Yo podría decir que sí tienen poder, pero se podría decir que es un poder desigual. Ellos pueden influir, pueden dar así como que ese paso para que el gobierno como tal escuche sus voces, pueden protestar, obviamente, porque eso es lo que hicieron, pero no pueden decidir, pero sí dan así como que ese comienzo para que pueda hacerse un cambio. Más te Eso. vas por el no, pues en tu propuesta o en tu presupuesto de defensa. Si te das cuenta, más estás argumentando al no, de que sí dejan un primer paso, pero después no logran construir. Entonces, ¿en qué? ¿No es cierto? O yo estoy entendiendo mal, chicos. Más bien la propuesta de la Tiffany va más hacia el no, pues, ¿no? O sea, y con el ejemplo del paro, más lo evidencia, porque ¿qué se logró? Una respuesta de la élite política pública de este país terrible, al decir se va a bajar 5 centavos al diésel. Entonces, ¿con qué nos quedamos, Tiffany, para el 3-3? ¿Sí o no? Sí, Sí, tienes que yo ponerte sí, creo que sí, pero igual. tenía que aclarar más esa postura, ¿no? José Armando, entonces estamos 3-3. A ver, yo considero que estos grupos marginados no tienen poder dentro de las decisiones políticas. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes, como ya se dijo, tú puedes opinar, como un grupo de un público débil, puedes opinar, te pueden escuchar, pero al final tú no eres el que toma la decisión, el que toma la decisión son los grupos de poder que están dentro del Estado. ¿Por qué Ya, digo esto? A mí me hace mucho acuerdo cuando recién empezó la carrera, yo estoy desde el inicio, desde que recién se puso la carrera de niña, y no iniciaban clases, no iniciaban ni iniciaban. Y yo con un grupo de compañeros y yo nos organizamos para ir a la televisión, a que nos escuchen, a que nos escuchen las autoridades de la Universidad Central, la CENESID, y no iniciaban las clases. Entonces, todo depende de la movilización, creo yo, para que te tome en cuenta, porque nosotros nos movilizamos de la universidad a las instalaciones de la CINCIR. Y a pesar de toda la movilización y la huella que hicimos, igual tuvimos que esperar 6 meses para que inicien las clases. Entonces, a la final, la decisión ok, lo tomaron los dirigentes. ok, 4-3. O sea, tú estás desde el 2018 aquí, José Armando. ¿Ahí Sí, nació sí, desde o el inicio. más o menos? Sí, más o Está menos. largo ya, te has quedado algunos en stand-by, ¿o qué? Algunos niveles. Sí, de hecho tuve 2 años que dejé de estudiar por temas laborales. Y ahí Claro, me otra vez. imagino. Ya, ok, Claro. ok, listo. 4-3, ya. Dimson. Sí, no y un ejemplo concreto. Dimson. Sí, profe. Que sí, y el ejemplo, puedo poner de ejemplo un gas municipal que un concejal no está de acuerdo a tal tema, sería la contraparte y si tiene apoyo del pueblo, o sea, contra el público sería, ¿no? Sobre, ¿no? No. Eh, Ya. en- Bueno,
Eh, ¿Quién? Bueno, gracias, Jenny. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue el resultado, Brito? 4-3 ganó el no. Ya, espera, escuchen muy bien, sobre todo los que dijeron que no. O sea, Simpson dijo sí, pero de ahí que el GAD, o sea, eso, contra público. La gran Nancy Fraser dijo que a pesar de que los públicos, los contrapúblicos han logrado estar dentro de, han logrado que sus voces sean escuchadas, han logrado que su reivindicación histórica se, se instruya dentro de una agenda pública. Fraser dice, a pesar de todos estos alcances, ¿no es cierto? Los contrapúblicos no logran efectivizar o materializar un poder político efectivo. Claro, y también lo argumenta porque debe haber una argumentación, pues chicos, ¿sí o no? O solo porque se digan. Sí, ya viene haciendo cuatro argumentaciones, no solo una, cuatro puntos potentes. Pero dice sobre todo porque hay capacidades limitadas dice, de estos contrapúblicos. Pero queridos estudiantes, cumplo con decirles que la Fraser, que la gran Nancy Fraser ahí también tuvo una visión limitada y se equivocó desde esa perspectiva. Y no porque lo diga yo, su docente de opinión pública, sino porque se ha estudiado y la realidad social determina ciertas conductas y comportamientos que hacen que esa teoría o ese principio o ese presupuesto sea debatible y muchas veces no sea realmente así. No se puede generalizar, como dicen luchas particulares y propias que no han logrado tener este poder efectivo. Por supuesto, hay innumerables a los que dijeron, no, llévese en este premio Consuelo. Bueno, llévese en esta parte de ella. Claro, hay innumerables luchas que no se han efectivizado por parte de los contrapúblicos, ¿no es cierto? Pero no significa que ese presupuesto sea determinante y se lo entienda así, y que usted tenga que entender que sí, no hay cómo ejercer poder público efectivo desde los contrapúblicos. Ya, han logrado uno, dos, tres, estarse reconocidos, que sus voces ya se escuchen, han logrado ampliar la esfera pública, han logrado generar tensiones, han logrado, sí, pero su poder efectivizado en lo político no. No, sí se rompe ese paradigma y esa premisa. ¿Saben quién lo rompió? ¿Cómo se rompió? El 2019, el movimiento indígena. Se sentó en la mesa política del poder, golpeó la mesa, evidentemente después de una lucha de 14 días en las calles, lastimosamente de vidas humanas que se perdieron, logró derogar el 883. ¿Sí se dan cuenta? Cómo las premisas también se pueden romper desde la realidad. Y esos fueron contrapúblicos. Movimiento indígena, movimiento estudiantil, que siempre estuvieron en la calle, nadie más. Ningún otro público ahí. Nadie pretende atribuirse el tema del 2019, excepto el movimiento indígena autónomo e independiente. Cuando existieron estos sentidos de oportunismo de otros partidos políticos, cero. Ni siquiera el discurso oficial logró instaurar que había una supuesta fuerza de ex mandatarios ahí, ¿saben a quién me refiero? Moviendo los hilos, falso. Entonces los contrapúblicos sí pueden ejercer poder político efectivo. Miren, y no solo lo ejercieron desde las calles, como decía José Armando, que tuvieron que movilizar la opinión pública en las calles, ¿no es cierto? No solo lo ejercieron desde las calles, lo ejercieron en el círculo donde se desenvuelve el poder político élite. Y fue tal el alcance y tal la reivindicación que no solo lograron derogar un 883, sino que su voz se escuchada a nivel nacional
por todos y todas las ecuatorianas. Es más, fue la condición previa a la mesa de diálogo, no sé si recuerden. La mesa de diálogo tuvo que ser transmitida a nivel nacional, si no, no había tal mesa de diálogo. Y los contrapúblicos del momento, el movimiento indígena, le dijeron al presidente actuante la opinión que ellos tenían de él y de su gabinete. Y lo dijeron a todo el Ecuador. Y por poco no por poco, literalmente les dijeron vagos, ¿se acuerdan? Dijo, presidente, usted tiene un equipo ministerial de vagos, son vagos. Y cuando las cosas se ven complicadas, entonces sí recibo 5 y 6 llamadas de sus ministros. Pero cuando queremos solicitar algo y cuando las cosas están en supuesta calma, ni siquiera devuelven un mensaje, peor contestar una llamada. Entonces, miren cómo estos contrapúblicos se pusieron en jaque, ¿no? Y les pusieron en jaque a los públicos de élites y dominantes. Claro, no es cuestión de todos los días y no es un proceso así de fácil. Fue resultado de un proceso de lucha de 15 días. Fue el resultado de un proceso de movilización estratégico. Ya vamos a ver cuando veamos la opinión pública cómo se moviliza. Fue el resultado de decisiones estratégicas. Entonces también se cae otro de los presupuestos de Fraser que dice, o sea, no logran un poder efectivo político porque también hay falta de capacidad. No, y lo demostró el movimiento indígena y sus líderes. Ahí un representante del movimiento indígena le dio unas clases de economía popular al ministro de Finanzas del Ecuador, de Economía y Finanzas. ¿Se acuerdan de todo eso, chicos? Si no se acuerdan, revísenlo. Y hagan un ejercicio que hace Fraser con un revisionismo histórico. Ahí está, chicos. Se rompen las premisas y ven. Pero desde hitos históricos, y el 19 será un hito histórico político en el Ecuador. Lastimosamente el 22 no marcó lo mismo. No todos tienen por qué, ni deben ser iguales, ¿me entienden? Pero chicos, ¿sí me están entendiendo? En el 2022 el presidente de la República ni siquiera se asomó a las mesas de diálogo. A la asamblea no fue jamás. Mandó un representante. O sea, nuevamente viendo por debajo a estos contrapúblicos. Yo soy público dominante. Yo no tengo por qué ponerme a discutir con un público menor a mí o un contrapúblico o un subpúblico o un público emergente. ¿Se entienden la idea del público fuerte, dominante? Y esto pasa en todas las categorías. Si quieren relacionarlo con medios también. Los medios dominantes o tradicionales, masivos, de alto alcance, no discuten con los medios alternativos o digitales. No voy a discutir contigo, no estás a mi altura. Yo soy un público dominante, fuerte. Tú eres un público débil, está abajo de mí. No te bajo a ver. Y esa teoría se efectiviza en muchos discursos, chicos. En los debates presidenciales del actual presidente de la República, este presidente ni siquiera la regresaba a ver a su contendiente. Analicen esos debates en teoría del lenguaje, de corporalidad o de análisis del discurso, que lo ven también. Analicen el discurso del presidente en los debates que tuvo. Nunca le regresó a ver a su contendiente. Y esa es teoría de élites, que también la vamos a ver, chicos. Esa es teoría de élites. La élite no regresa a ver abajo, ni habla con los de abajo. Pero en el 2019 se rompió todas esas teorías. Y tuvieron que escucharles a los contrapúblicos, y tuvieron que entenderles, e hicieron casos a sus condiciones, porque claro, estaban muy complicadas las calles, muy calientes, muy complicadas. Y los que más aguantaban fue realmente, claro, los manifestantes. Ojo, no las personas infiltradas que lo que querían es vandalizar y claro, de esto se hacían eco los grandes públicos mediáticos que empezaban a atender a la manifestación de qué? De un vandalismo, ¿no es cierto? O la criminalización de la manifestación. Que claro, por supuesto, no es una manifestación, no va a ser con flores y rosas, ¿no? Es complicada la situación.
Hay un momento de convulsión social, pero de ahí a que se quieran tergiversar los reales razones por las que se activó ese público, es otro tema. Y también lo veremos más adelante cuando veamos los roles de los medios como públicos dominantes, porque todos se pueden instalar, verán, dentro de la categoría de públicos. Todos. Actores políticos, actores sociales. Por eso yo decía la consulta nada tiene que ver, Alejandra. No, porque ahí existieron muchos públicos dominantes o fuertes que simplemente no les parecía la decisión, ¿me entienden? Ese es otro tema. Y votaron igual no. Y las juntas y los recintos lo demostraron. Recintos que en las últimas elecciones ya marcaron un referente como que eran totalmente, ahí sí, en correlación con lo que dice Alejandra, o sea, en favor, ¿no es cierto? Para decirles más fácil, vean, el norte de Quito, a favor de Novoa, pues en las dos últimas elecciones, ¿no es cierto? Todo el norte de Quito, Pichincha ganó, Quito le dio el respaldo, pero en esta consulta, no, no ganó. Entonces, ahí se diversifican los públicos. No, por eso no era válido ese ejemplo, Alejandro. No sé si estás aquí o no. No, porque no estás con la cámara encendida. Entonces, ese ejemplo no valía. Por eso, ejemplo, el ejemplo del Jameson tampoco. No entiendo esto de los concejales. Eso es otro tema. La propuesta, si viene desde los contrapúblicos, sí, pura y neta, sí. Por eso la propuesta de Natasha sí estaba bien, porque decía, están dando las bases, ya están sentando presente. Bien, correcto. Eso sí. O alguien más decía, por ejemplo, la Tiffany más bien estaba defendiendo a que decía sí, pero más bien era como que el no, porque al final no son escuchados y no son atendidos, ¿no es cierto? Algo de eso dice Tiffany en todo caso. Ya, entonces chicos, miren, las teorías, por más fuertes que sean, se rompen. A veces las premisas se rompen. No es de todos los días, por supuesto. Nos encantaría que sea, ahí sí lo hablo con total configuración de contrapúblico, nos encantaría que fueran todos los días, pero sí existen y sí se puede lograr, porque se demuestra que los contrapúblicos sí pueden ser competentes y capaces intelectualmente. De eso y de muchas cosas más, lo demostró el movimiento indígena en 2019. Se practicó realmente un estudio de caso ahí, verán chicos, con teorías, con conceptos de públicos y contrapúblicos. Se demostró. Por ejemplo, una de mis grandes héroes, que es Fraser, ahí se vio limitada en mi lectura. Entonces, y después cuando veamos los nuevos contrapúblicos, se van a dar cuenta de cómo sí. Ya hay, solo les adelanto esto, ¿verdad? Como spoiler. Ya hay nuevos contrapúblicos que no quieren ser parte de esos contrapúblicos tradicionales o como que por herencia soy contrapúblico, ¿no? Porque soy indígena, porque soy afrodescendiente o porque soy marginado, entonces soy contrapúblico. No, 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 los nuevos contrapúblicos de pronto ya no se quieren configurar ahí, sino con sus nuevas demandas, ¿me entienden? No porque sea indígena o afrodescendiente o X y Z tema de género, me tengo que configurar ahí. Hay otras voces ya. O sea, es intenso el debate. Pero que sí estuvo claro lo del 2019, chicos. No estuvo claro. Les voy a volver a repetir. ¿Mande? Sí quedó claro, profe. Léanlo, ahí están los compilados, las propuestas, los abordajes, los clivajes, ahí están los compilados, en el de hoy, en el de la próxima semana. Ahí están las formas de entender, ¿ok? Bueno, avancemos para ir finalizando porque no tuvimos break, pero es importante que ustedes vayan entendiendo estas aperturas. Sí, para mí también fue complicado. Verán, ¿quieren que les cuente algo anecdótico? ¿Quieren o no? Sí, profe. Al- algún profesor mío del doctorado dijo, bueno, pero yo te puedo romper ese discurso en cuestión de 2 minutos. Menos también, me dijo. Claro, ¿de qué manera? Me dijo, pero esos contrapúblicos, el momento que se sentaron en la mesa de diálogo, ya se volvieron públicos, dominantes, y estuvieron al mismo nivel.
No, tampoco. Y pude rebatir con teoría y fundamento. Porque primero, la discusión no se centra en que si ellos se convirtieron o no en públicos. La conversación y el debate se centraba en que si lograron ejercer poder efectivo político, recuerden. Y segundo, jamás van a ser entendidos como públicos porque su propio origen no les permite. Tampoco quieren ser aceptados como públicos. Desean mantener la configuración de contrapúblicos. Contrapúblicos al poder establecido, contrapúblicos a la élite política, económica, contrapúblicos a la élite cultural, social. Claro, en el momento que se sentaron en la mesa, fueron públicos dominantes en ese momento, porque lograron poner voz, voto, condiciones, reglas, parámetros, todo. Pero de ahí regresaron a su origen, pues, o aquellos contrapúblicos de los movimientos indígenas se quedaron como públicos dominantes. O ustedes pregúntense, pregunta de investigación, si ustedes van a elegir la investigación que quisiera que sí, porque ahí nos vemos nuevamente. Y ya les falta poco para que puedan decidir sus proyectos. Yo quisiera que lleguen a la investigación. Y tal vez una pregunta de investigación sea, ¿y esos públicos y esos contrapúblicos indígenas que se sentaron en la mesa frente a los públicos dominantes y a la élite del país y a la élite internacional, regresaron como públicos dominantes de estos contrapúblicos? O tal vez exista un contrapúblico que esté empujando abajo también dentro del movimiento indígena y les ve a estos líderes como públicos. O sea, hay otras aperturas, ¿me entienden? Y eso les ayuda a la teoría a resolver. Toda esta teoría que estamos viendo les ayuda a resolver. Por eso les decía, no se me adelanten tanto en el tema de lo contrapúblico. Primero entendamos esto aquí potentemente. Puede ser que estos líderes sean entendidos como públicos dominantes dentro del movimiento indígena. Es un desdoble, ¿me entienden? O sea, es muy complicado. Pero para el establecimiento entre públicos fuertes o públicos dominantes y contrapúblicos, se van a ser siempre contrapúblicos. El hecho que haya dificultades, no acuerdo de ideas, no significa que ya los categoricen como hay un nuevo contrapúblico enfrente de ese contrapúblico. No, ese es otro debate, es otro entendimiento. No quiere decir que el contrapúblico esté sujeto y predestinado a ser humilde, pobre. Verán, tampoco. Porque ha habido mucha discusión pública de que esos famosos líderes indígenas andan en tremendos carros, andan esto, el otro. ¿Y cuál es el problema? Siempre y cuando sea de dinero, ¿no es cierto? Una fuente honesta, transparente, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no puede? Ahí es donde encuentra fuerza el discurso elitista oficial que quiere deslegitimar, ¿me entienden? Estos públicos. Ahí es donde encuentra fuerza. Cuando se dan estos, ¿y por qué no puedo? Yo soy contrapúblico y puedo andar en el mismo carro que un público. Eso no me hace ser público, dominante. Seguiré siendo por esto contrapúblico, por mi forma de actuar y de pensar. Pero si usted es un profesional de nivel, de élite, perdón, no, de nivel, de alto nivel, y tiene la posibilidad, sea, pues, lógrelo y está bien. Si no vivimos en comunismo, vivimos en capitalismo, yo lo que recuerdo, y en el poder adquisitivo, pero eso no me hace ser ni esto ni lo otro. Soy lo que me quiero configurar. ¿Sí, chicos? ¿Cómo te configuras tú entonces, Abigail? ¿Podrías configurarte en este momento como un público o como un contrapúblico? Eh, como un contrapúblico. Ok. Ya me darán sus razones en el resto de clases. ¿Cómo te configuras tú, Tifa? Ojo, no están obligados a ser contrapúblicos, ¿verdad? O sea, es como si ustedes se configuren. La Tiffany se fue. ¿Cómo te configuras tú, Verónica? Eh, como contrapúblico, profe. Ya.
No les voy a pedir las razones. Ok, terminemos, ¿ya? Ya nos quedamos. Creo que aquí, ¿no? Sociedad civil dice. Ya. Para ir cerrando, chicos, de esta clase, debemos entender que estos contrapúblicos y sus formas alternativas de expresión pública siempre van a estar analizando justamente esto, las alternativas de expresión pública, generadas desde su entendimiento como contrapúblico, que sí emergen simultáneamente dentro de esta esfera pública tradicional, cuestionando siempre la exclusividad de algo, el dominio de algo, el poder de algo. Entonces, estos espacios enfrentan resistencias, pero desarrollan también contradiscursos, eso es importante, contradiscursos y prácticas conflictivas en todo momento. Y estos contradiscursos y estas prácticas conflictivas amplían las posibilidades de participación, de visibilidad, de legitimidad. Anoten la palabra visibilidad, verán, para después correlacionarla con el tema de redes sociales, que lastimosamente se puede confundir por ahí el tema de la generación auténtica de opinión pública, por el tema de la visibilidad, pero sobre todo legitimidad política para quienes han sido marginados. Entonces, esta crítica que construyó Fraser alrededor de la concepción clásica, mm, que nuevamente recordamos no consideraba adecuadamente la pluralidad cultural y las demandas interculturales, es la que todavía hace resistencia a una esfera pública más inclusiva. Todavía está persistente, todavía existe, y a una esfera pública dominante, ¿no? O sea, es que el propósito de la esfera pública, chicos, ya están medio cansados, pero es lo último, con atención. El propósito es homogenizar, igualarle a usted, o hacerle al menos creer que es parte de, o si no es parte de y está dentro de un contrapúblico, tratar de homogenizarle, pasivizarle, pacificarle. Creo que Carla hablaba de los intrapúblicos. Eso es justamente lo que pasa a veces cuando hay estas tensiones adentro de los públicos, por temas que a veces estos públicos fuertes quieren proponer en la agenda pública. ¿Apoyados de quién creen? De nuestros amigos los medios de comunicación, pues, de sus agendas públicas, de la famosa agenda setting. Ya no solo dicen sobre qué pensar, sino sobre cómo pensar. Eso es un avance de la agenda setting, temible. Hace poco nomás se despedían 3 periodistas, o sea, por poco mártires del periodismo digital. Sí, del uno tengo referencia directa. Viene de familia de periodistas, del quehacer periodístico, eso no se puede negar. Me estoy refiriendo a Vivanco. Pero de ahí a mártires, próceres del periodismo digital. Cuando veamos los medios nativos digitales como contrapúblicos, también vamos a entender que los medios nativos digitales incluso tienen posiciones ideológicas más acentuadas que los mismos tradicionales. La diferencia es que lo expresan directamente, dicen de qué lado están jugando, ¿me entienden? O a qué lado van a apoyar. Mientras el código deontológico de los medios tradicionales no permitiría eso, pero en la práctica lo hacen. Cuando usted quiere entender que un modelo de negocio está por sobre la comunicación, se complicó. Y un modelo de negocio altamente lucrativo, ¿no? Que ha dejado muy buenos réditos. Entonces, chicos, finalmente, am, creo que aquí estamos.
Hay que entender la necesidad, chicos, de repensar todo críticamente, toda esta esfera pública, toda la propuesta. Hay que adaptarla a nuestras realidades. Por eso yo entendía y escuchaba atentamente todas sus propuestas, las que estaban atinadas por ahí cerca. No, no, perdón, no es atinadas, perdón por la palabra. Las que estaban muy bien clarificadas, ¿ya? Las de José Armando, la de Natasha, la de Carla, por ahí. Sí, o sea, hay que repensar esta esfera crítica siempre, desde una posición, hay que repensar esta esfera pública desde una visión crítica todo el momento, chicos, para ahí sí lograr entender diversidades, desigualdades, formas de cómo integrarnos, formas de cómo, a veces no necesariamente integrarnos, pero sí ser legitimados y que nuestra voz sea legitimada. ¿Por quién? ¿Por el poder? No, no, no me interesa por los públicos fuertes, sino más bien que sea legitimada por toda la opinión pública, por toda la esfera pública, la conjunción de esfera pública. Entonces, de esa manera, bueno, también Najin fue otra autora que estuvo ahí en el compilado. Analizó críticamente justamente también todas las propuestas de Habermas, de Fraser, ya Nailin en torno más bien a un enfoque que quería superar esta monolítica propuesta de Habermas y también ciertas limitaciones de la misma Fraser desde los propios públicos o contrapúblicos. Entonces, Nailin, claro, reconoce que Fraser coloca creo que alguien de ustedes habló de esta esfera pública transnacional para abordar luchas políticas que trascienden las fronteras estatales. Y aquí se inscriben los derechos de género, los derechos de justicia ambientalista, animalista, el replanteamiento global de esta política dominante y que la ciudadanía tradicional se empiece a fragmentar mucho más de ciudadanía. Y claro, ¿no? Es lo que les decía finalmente. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación aquí frente a esta lógica empresarial, mercantil de la esfera pública dominante? Por supuesto, muchos de los medios se deben a sus grandes auspiciantes, a sus grandes patrocinadores, por ende no van pues a comunicar lo que realmente o lo que puede provocar un perjuicio directo, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando la próxima clase. ¿Saben qué fue? ¿Saben qué me faltó en el tema de la mesa de diálogo? Y me parece un punto importante, que incluso el contradiscurso y que la narrativa y el contradiscurso de estos contrapúblicos superaron los límites nacionales, ¿no? Fueron más allá. Estuvo aquí un representante de las Naciones Unidas y estuvo un representante en permanente tensión. ¿Se acuerdan del nombre de Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas? ¿Se les viene a la mente? ¿Ustedes creen que él representaba el poder élite del Ecuador? No, ni siquiera eso. Esta persona estaba ya por sobre los límites en esta parte de lo transnacional. Este señor estaba representando los poderes y las élites internacionales del Banco Mundial y del propio FMI. Fue el único de los ministros del presidente que se atrevió a decirle, ¿sabe qué? Presidente, si usted ahorita deroga el decreto, se está equivocando. ¿Se dan cuenta de esa subversión del poder orgánico? Que un ministro le diga públicamente a su presidente que se va a equivocar. Es porque ya no lo veían ni como tal, pues. Pues sus intereses sobrepasaban ya el límite y las fronteras nacionales. ¿Sí están entendiendo, chicos? Sus intereses estaban por sobre, ya arriba. Y después, coincidencialmente, más que coincidencialmente, ya representante del Banco Mundial para la región.
Pero a esos contrapúblicos que incluso rompen fronteras y están en el nivel transnacional, como dicen el link, hay contrapúblicos que todavía pueden hacer frente. Ya, listo, chicos. Eh, Preguntas, dudas, inquietudes. Me quiero quedar un ratito con Allison. Solo 5 minutos, chicos, con Allison, con Emily y con Alejandra. Bueno, con Jameson también. Solo 5 minutos. Verán, chicos. María Graciela Gudiño, ¿cómo te reconoces tú? ¿Como un público o como un contrapúblico? Como un público. Ok. Vero, Eh, eh, pro- mandé. Profe, una preguntita. Tal vez nos puede ayudar indicándonos qué fecha exactamente va a ser la sumativa 1, En el porque sílabo está. sí, es Ah, de cierto, la en el semana. compil, ajá, está unas, o sea, como 4 días, entonces, No sabemos todavía. No nos han dicho, mi querida Vero. ya, otra pregunta, o sea, ahorita ya el sílabo, bueno, lo de la sumativa 1 ya está listo para nosotros poder realizarlo, ¿verdad? Como para empezar a realizar la Sí, sumativa 1. ¿te refieres a la propuesta y todo eso, a la Ajá, consigna? sí, Sí, eso ha estado desde el inicio, Verito. Lo que no estaba eran las fechas. ya, listo, Ya. profe, gracias. Y eso van a trabajar por los grupos que ustedes mismos decidieron, ¿se acuerdan? De 6-6, aunque ya. Eh, para la próxima clase, ¿quién dijo que era contrapúblico? La Vero, ¿quién más? No sé, ¿quién más dijo? Abigail. Sí. Ya van a decir por qué se considera un contrapúblico, ¿ya? Ok, chicos, nos vamos a ver a Profe, las 10 con todos los otros ah, chicos. eso mismo le iba a comentar, profe. A las 10 sí nos vemos, ¿verdad? Sí, 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 Ya. sí, o sea, más bien entonces hacemos rapidito esa retroalimentación, ¿no es cierto? O más bien no, a los chicos a ver si nos pueden esperar solo unos 5 minutos, o sea, para ver si podemos empezar 10 y 10. ¿Será que pueden? Eso es importante también. ¿Quién de aquí es del grupo G55? Ah, bueno, verán, hagamos algo para no confundirnos. Me quedo con Abigail, con Emily, con Alejandra, con Jameson y con Lavero. ¿Sí? Y a las 10 y 10 entramos todos nuevamente, sobre todo el grupo G55. Ya. Gracias, chicos. Una linda noche. Gracias, profe. Gracias, profe.